Agustín va a hablar una cosa interesantísima, que nosotros decimos la pregunta, las guías que hicieron los intensivistas, que hicieron las campañas sobreviviendo a la sepsis del año 21, digamos, eh, nos sirve a nosotros en el servicio de urgencias. Y bueno, hicimos una declaración que la lideró obviamente nuestro amigo Agustín y hoy tenemos el placer de presentarlo. Buen día, Agustín, y esperamos que sea positiva tu presentación. Un abrazo. Muchas gracias, querido amigo Edgardo. No sé si se ve la presentación. A ver, ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días Argentina, Latinoamérica y cualquier parte del mundo donde hay colegas que están participando en este excelente simposio internacional de medicina de emergencias organizado por FLAME. Y bienvenidos a esta presentación. Gracias a todos por la asistencia y gracias a FLAME, a la doctora Sofía Romero, coordinadora, al profesor Edgardo Menéndez, director de simposio, y al doctor Rodríguez Tapia, que también es presidente, por invitarme a participar de nuevo en este prestigioso evento de emergencias que desde luego es un ejemplo a nivel mundial. Supone para mí un gran honor y un orgullo estar aquí con todos ustedes. Soy Agustín Jorge Jiménez, trabajo en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y tengo la suerte y tengo el placer de ser el coordinador del Grupo de Infecciones de Urgencias de SEMES, Infusemes y del Grupo de Trabajo Latinoamericano para la mejora de atención del paciente con infección en los servicios de urgencias GT Latinfur. Antes de nada, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses en relación a esta ponencia y lo que hablemos a continuación se basa en nuestra modesta experiencia publicada y que pueden consultar o pedirme, y en opiniones, reflexiones y recomendaciones consensuadas por nuestros grupos de Infusemes y GT Latinfur. Quisiera pedir su colaboración y antes de nada, como ven ahí, quisiera que contestaran a esta pregunta. Según su opinión y en relación con las definiciones actuales de sepsis 3, Q-SOFA mayor o igual a 2, que es lo que utilizamos, para ustedes y para su práctica clínica habitual, ¿es esta definición, estos criterios suficientes y válidos para establecer en el Departamento de Emergencias la aproximación diagnóstica de sepsis habitualmente en el día a día? ¿Es válida esta definición? ¿Ustedes la consideran útil? Por favor, contesten si son tan amables, sí o no. Bueno, pues evidentemente estamos en un punto buenísimo para establecer la disfunción con esas proporciones. Perfecto. Bueno, como ya ha dicho el doctor Edgardo Menéndez, en el año 2021, la Survive Sepsis Campaign, campaña para sobrevivir a sepsis, publicó una actualización de sus recomendaciones, que fueron recibidas en todo el mundo con gran expectación y sobre todo, entre otros, por nosotros, los médicos de urgencias y emergencias. Recientemente, en el marco del 33 Congreso Mundial de Urgencias, celebrado en marzo en Guadalajara, México, será revisado y analizado desde la perspectiva del urgenciólogo esta guía. Los expertos que realizaron aquella tarea elaboraron estos artículos que pueden ver en pantalla. En ellos se analizan 10 de los puntos clave y recomendaciones de las guías para complementarlas con argumentos y propuestas desde la experiencia y la evidencia científica del emergentólogo. Además, pretende ser un punto de partida en la elaboración de las guías para detectar, prevenir la progresión y atender a todos los pacientes con infección grave y sepsis en urgencias, lo que supone la meta final de lo que desde nosotros ya se conoce como la Declaración de Guadalajara. En este tiempo que vamos a compartir, me gustaría hacer un breve recordatorio de la evolución de las definiciones y criterios de sepsis durante estos últimos 30 años, para asumir desgraciadamente que no hemos conseguido un consenso válido y útil para los servicios de urgencias y así plantear distintas propuestas abiertas para atender a nuestros pacientes en nuestros servicios con sospecha de infección grave y sepsis. En el día a día, los pacientes que acuden al servicio de emergencias, como ustedes saben, no suelen decirte el diagnóstico a su llegada, ni cuando les evalúa por primera vez. Pero como también saben, lo que no se sospecha no se detecta ni se diagnostica, y lo que no se diagnostica no se puede tratar adecuadamente. Lamentablemente sabemos que más de la mitad de las sepsis y las infecciones graves que acuden a nuestros servicios no se detectan ni diagnostican como tal. Esta es la verdadera realidad de los servicios de urgencias, habitualmente saturados, donde identificar y detectar a esos pacientes que tienen un proceso infeccioso, por una parte,
y luego distinguir entre ellos a los que tienen una infección grave y llegar a descubrir y diagnosticar a nuestro Wally, que sería el paciente que cumple los criterios de sepsis, la mayoría de las veces no es un reto nada fácil. Pero para superarlo, con las dificultades del propio servicio y la inespecificidad de muchas manifestaciones clínicas, disponemos de 3 herramientas: anamnesis e historia clínica, exploración física y estudios complementarios. Por supuesto, junto al juicio clínico y la experiencia del médico de urgencias. Como saben, hoy en día existe una gran controversia con las definiciones y criterios de sepsis e infección grave. De hecho, es el primer objetivo de las nuevas guías, llegar a definir unos criterios sepsis 4 válidos para el servicio de urgencias. Antes ya de la pandemia, COVID-19, en España entre el 15 y 20% y hasta el 25-40% en los distintos países latinoamericanos de todos los pacientes que se atendían en los servicios de urgencias se diagnosticaban de un proceso infeccioso y se tomaban muestras en ellos para estudios microbiológicos en el 43% de los casos, hemocultivos en este caso en el 15%. Como sabemos, existe un incremento anual de la incidencia de sepsis y de bacteriemia comunitaria, que llega hasta 1 de cada 500 pacientes que atendemos en el servicio de urgencias y se eleva hasta 1 de cada 100 de los que ingresamos. Por su parte, la mortalidad a 30 días de todos estos pacientes ronda el 10% y esta depende del tipo de infección, del patógeno implicado, características del paciente. Y cuando existen criterios de sepsis y más aún shock séptico, la mortalidad se multiplica, como saben, por 2 o por 5. Y si existe bacteriemia concomitante, puede llegar a ser el doble o el triple que el resto de los pacientes diagnosticados de un mismo proceso. Desgraciadamente, la redentibilidad diagnóstica de los hemocultivos es muy variable, así como en los hemocultivos con aislamiento significativo en pacientes que damos de alta, la llamada bacteriemia oculta o los contaminados. En realidad, las indicaciones para extraer hemocultivos continúan siendo controvertidas, pero por todo lo dicho, la sospecha y la detección de bacteriemia tiene un importante significado diagnóstico, pronóstico y nos obliga a cambiar algunas de las decisiones urgentes más importantes. Los 3 procesos infecciosos que originan con más frecuencia sepsis e infecciones graves en los servicios de emergencia son el foco respiratorio, abdominal y el tracto genitourinario, que también son los procesos infecciosos que mayor número de ingresos originan desde el servicio de urgencias a medicina intensiva. Cuando el enfermo es valorado en el triaje por fiebre, nos preguntamos siempre si es debido a una infección y a continuación si el origen puede ser bacteriano o vírico. En busca de optimizar la valoración global de estos pacientes, hemos optado por el término de infección grave que incluye tanto los episodios con criterios de sepsis como aquellos donde se sospecha la existencia o bien de bacteriemia o de un mal pronóstico, caso de meningitis, endocarditis, determinados pacientes o situaciones como pueden ser diabetes, inmunodepresión, gran comorbilidad o en los mayores de 75 años. Definimos bacteriemia ante la presencia de bacterias viables en sangre, hecho que se pone de manifiesto por el aislamiento y crecimiento de estas en los hemocultivos y nos permite un diagnóstico etiológico, nos aporta importante información sobre la sensibilidad del microorganismo y nos favorecen en la optimización del tratamiento antimicrobiano. Así, cuando definimos una infección grave, se deberían de extraer 2 parejas de hemocultivos de forma inmediata y a continuación proporcionar el tratamiento antimicrobiano adecuado y obtener otras pruebas complementarias oportunas. Es que cuando ponemos a un enfermo en el servicio de urgencia la etiqueta de séptico, estamos asumiendo una situación de gravedad para el paciente, producto de un modelo de infección que sufre el enfermo y que le origina un síndrome dinámico basado en una respuesta inflamatoria sistémica que puede desembocar en distintos grados de disfunción de uno o más órganos que pueden comprometer y empeorar el pronóstico y la evolución del propio paciente. Por ello, es muy importante saber y tomar conciencia a qué nos estamos refiriendo y qué definiciones, guías o recomendaciones debemos de seguir. En este escenario se ha planteado si la definición de sepsis debía contemplar el diagnóstico de infección y prioritariamente la bacteriana o lo fundamental era clasificar a los pacientes según su pronóstico y probabilidad de morir. Nosotros creemos que es necesario que en el servicio de urgencias podamos detectar y diagnosticar de forma precoz al paciente con infección, pero a la vez predecir su pronóstico y gravedad. Así, hemos configurado nuestra estrategia para valorar al paciente con sospecha de infección en los servicios de urgencia, pues a nuestra manera. Hace 30 años, la primera conferencia de consenso sirvió para fijar un esquema y un escenario conceptual sobre la sepsis y nos permitió conocer mejor la historia natural de la enfermedad, eso es cierto. Desde entonces ya entendimos que se trata de un síndrome dinámico como lo es la propia infección, que progresa en distintas fases, escalones de gravedad.
a medida que aumenta el grado de respuesta inflamatoria sistémica. Así, nuestra misión era detectar y estabilizar y tratar al paciente para que no progresara al estadio de shock séptico, que requeriría una terapia intensiva inmediata y tendría un pronóstico muy sombrío. Y desde el servicio de urgencias establecimos que el paciente con sepsis que sufría hipotensión, sepsis grave, era un paciente clave que requeriría toda nuestra atención y prioridad para evitar que evolucionara un shock séptico y su traslado a medicina intensiva. Sí, la definición de sepsis era sencilla: paciente con diagnóstico clínico de infección con 2 o más de los 4 criterios conocidos, pero su reconocimiento puede ser problemático y difícil, sobre todo en fases precoces de la enfermedad o ante la existencia de estas manifestaciones, como decíamos, inespecíficas y variables según los sujetos y distintas situaciones, casos de inmunodeprimidos, neonatos, ancianos, donde por un lado los criterios no están validados o tienen mucho menor rendimiento o directamente no nos sirven. Y por otro, es mucho más posible tanto infradiagnosticar la sepsis como infraestimar su gravedad. 10 años después se realiza una nueva conferencia de consenso para revisar las definiciones de sepsis e intentar superar estas limitaciones, sobre todo la baja especificidad de los criterios de SIRS. Así, el informe definitivo no cambió los criterios existentes, pero estableció que los signos y los síntomas eran más variados que los criterios iniciales establecidos anteriormente, dando, como ven, mayor importancia al uso de los biomarcadores para el diagnóstico precoz de la sepsis. Y estableció este listado de criterios diagnósticos de sepsis, que es una agregación de signos, datos, síntomas sugestivos de infección grave, de respuesta inflamatoria del huésped y disfunción de órganos elaborados para mejor reconocimiento de los pacientes con sepsis, entre ellos la proteína C reactiva y la procalcitonina, incluso ya, como ven, con puntos de corte establecidos 2 veces por encima de la desviación estándar, y junto a ellas el lactato como un criterio propio. A continuación, para intentar superar las limitaciones de Sepsis 2, la tercera conferencia internacional propone nuevas definiciones de forma que la sepsis pasa a ser un concepto teórico, sin una prueba que lo diagnostique. Desaparece el protagonismo del SIS, que se dice que no es útil porque refleja la respuesta inflamatoria del huésped a la infección, pero no indica que ésta sea anómala ni con riesgo de muerte. Y desaparece el concepto de sepsis severa. Ahora la sepsis pasa a definirse como una disfunción orgánica, potencialmente mortal, causada por una respuesta anómala del huésped a la infección. Una escala SOFA mayor o igual a 2 refleja un riesgo de mortalidad del 10%. Y el shock séptico pasa a definirse como la situación donde esas anormalidades de circulación, celulares, del metabolismo subyacente, son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad con tasas mayores al 40%. De la misma forma, para nosotros, en el servicio de urgencias se establece la escala QI-SOFA, donde con 2 de los 3 criterios que ven, se establece una validez predictiva similar al SOFA para detectar a aquellos pacientes con sospecha de infección y probabilidad de presentar una evolución mala, desfavorable. En cuanto al lactato, resultaba paradójico que nos dijeron que no aumentaba la validez predictiva de esta escala, pero podría ayudar a identificar a los pacientes con un riesgo intermedio, QI-SOFA igual a 1. El problema es que la validación de estos criterios fue hecha en base a cohortes retrospectivas, todas ellas, y con gran pérdida de casos y datos no recogidos. Sirva como ejemplo en la pantalla la enorme proporción de datos perdidos para el lactato, más del 90% en todos los pacientes y específicamente los de urgencias en más del 95%. La polémica y la discusión científica estaba servida, con gran variabilidad de resultados comparativos entre la validez del SIS frente al QI-SOFA, que ha hecho aparecer desde entonces más de 50 revisiones sistemáticas y metaanálisis que confirman que QI-SOFA tiene mayor capacidad pronóstica de mortalidad y de gravedad, pero el SIS tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de infección, aunque, como sabíamos, con una especificidad más limitada. Por todo ello, hemos decidido tirar para adelante y buscar nuestra propia estrategia, considerando aspectos del pasado, adaptándolo a las escalas clásicas y así mejorar sus rendimientos con las herramientas de las que podemos disponer hoy en día en los servicios de urgencias. Evidentemente, nos estamos refiriendo a los biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección. En la pantalla les muestro las variables independientes, como ven, muchas de ellas integrantes de los criterios de SIRS, ISOFA, escala NIUS 2, los modelos predictivos de bacteriemia de Toledo y Infusemes, que hemos estado utilizando y que componen algunas de las propuestas en la búsqueda de un único modelo que contenga los criterios más adecuados, útiles y sencillos que se puedan obtener en la primera atención de los pacientes en el servicio de urgencias para poder detectar al paciente con infección grave y al mismo tiempo capaz de establecer un pronóstico de gravedad y mortalidad. Y como ven, incluimos a los biomarcadores señalados,
que han demostrado mejorar significativamente la capacidad de escalas y modelos desarrollados. Así, entre el dilema de elegir la definición enfocada al diagnóstico precoz de infección o aquella que consigue orientar el pronóstico de gravedad y mortalidad, hemos elegido nuestro camino para desarrollar una alternativa equilibrada entre ambas posturas y la predicción de bacteriemia como paradigma de infección bacteriana grave, con mayor mortalidad y peor pronóstico que el resto de los pacientes con el mismo proceso infeccioso, pero sin bacteriemia. Pero, ¿qué entendemos por biomarcador? Pues aquella molécula medible de una forma objetiva y precisa en una muestra biológica que la mayoría de las veces es sangre, cuyas concentraciones representan el grado de respuesta inflamatoria de un proceso infeccioso y por lo tanto nos indican si la situación es patológica y asimismo nos sirven para monitorizar la evolución del proceso y la respuesta al tratamiento. De forma que pueden utilizarse para indicar o cambiar o recomendar la suspensión de una terapia antimicrobiana. Por todo ello les conocemos como biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección. Actualmente conocemos más de 200 que han sido estudiados, pero no existe el biomarcador ideal. Ninguno tiene suficiente ni sensibilidad ni especificidad para ser empleado en todos los enfermos y conseguir todos los objetivos de diagnóstico y pronóstico. Su naturaleza es muy variable, como pueden ver, citoquinas, proteínas de fase aguda, receptores, factores de coagulación, vasodilatación, apoptosis, perfusión, etcétera. Señalamos con fondo rojo y pueden ver algunos que hemos estudiado pero no han conseguido los objetivos de los servicios de urgencias. Y en verde, bien los que ya son disponibles y más utilizados, como la proteína C reactiva, procalcitonina o lactato, o como aquellos que pudieran ser útiles en un futuro próximo, como pudiera ser SUPAR o la adrenomedulina. El biomarcador ideal que no existe debería, primero, poder establecer ese diagnóstico precoz de infección bacteriana, incluso antes de que se manifiesten los signos y síntomas de gravedad, como la existencia de hipotensión o disfunción orgánica, de manera que puedan acortar el tiempo de diagnóstico clínico de la sepsis frente a otras causas de SIRS, enfermedades sistémicas, inflamatorias, víricas, y así me permita el inicio precoz de las medidas adecuadas. 2. Cuantificar, estratificar los pacientes según su gravedad clínica, riesgo de mala evolución o probabilidad de morir, es decir, identificar de todos ellos los pacientes con infección bacteriana con mayor gravedad y riesgo. Y tercero, monitorizar la evolución de la infección y su respuesta al tratamiento, de forma que me pueda servir para guía de terapia antibiótica. Debe proporcionar información adicional a la obtenida con la historia clínica, la exploración, así como me debe ayudar a tomar alguna decisión, si no, no tiene sentido solicitarlo. Y no debe nunca sustituir ni la anamnesis, ni la exploración, ni las pruebas microbiológicas oportunas, ni por supuesto el juicio clínico. Por lo tanto, debemos interpretarlos como herramientas de ayuda o como un complemento. Una parte muy importante que tenemos que reconocer es cómo el sistema inmune innato, que aunque no haya tenido contacto, no es inespecífico, sino todo lo contrario, dispone de un arsenal, de una batería de receptores de superficie e internos que son específicos, cada uno de ellos, para reconocer una parte molecular de los patógenos. Por ejemplo, en el caso de esta colonia de Escherichia coli, el lipopolisacárido interacciona específicamente con un tipo de receptor, en este caso Toll-like receptor 4, o bien, por ejemplo, el ácido lipoteicoico de la cápsula de este neumococo, pues también reaccionaría, interaccionaría y daría la señal en otro tipo de receptor específico. De manera que unos u otros, al producir la agresión bacteriana, origina que el sistema mononuclear fagocítico dé una primera señal de alarma, factor de necrosis tumoral y las interleuquinas proinflamatorias, y si esta persiste y dependiendo de la carga de endotoxina o de la carga bacteriana, pues esta señal se amplificará y dará, como todos sabemos, a la explosión de citoquinas, la cascada proinflamatoria, que ya necesitará que tengamos alguna actuación nosotros en el servicio de urgencias para poder cortarlo. Y eso es el reflejo de la subida de las concentraciones de los biomarcadores. En cuanto al diagnóstico de infección bacteriana en urgencias, conocemos la procalcitonina, que es el precursor polipeptídico de la calcitonina, una proteína sintetizada primordialmente en la glándula tiroides y las células neuroendocrinas del pulmón, las células de Kulczycki, que en condiciones normales toda esta producción es procesada, por lo que en personas sanas es casi indetectable, con menos de 0,05 nanogramos por mililitro, que es lo que se conoce como la secreción regulada. Pero se ha visto que en muchos otros tejidos puede producir procalcitonina en situaciones de infección bacteriana y sepsis, incluso en pacientes tiroidectomizados, y sus concentraciones, como decíamos, tienen relación
con la carga bacteriana y con la densidad de endotoxina en sangre. Se ha considerado que las citoquinas y endotoxinas liberadas en los procesos bacterianos inhiben este paso final de procalcitonina a calcitonina, lo que hace que la primera, aumente específicamente. Sería la llamada secreción constitutiva. Ya desde el famoso metaanálisis en el 2004 de la doctora Simon, ya no hay discusión sobre la mayor capacidad de procalcitonina sobre la PCR para el diagnóstico de infección bacteriana frente a otras causas de respuesta inflamatoria sistémica, así como frente a la infección viral. En relación con el pronóstico del paciente con infección en urgencias, por su parte, siempre decimos lo mismo, el lactato bueno, bonito y barato, porque es que es el mejor marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular con disposición de obtención rápida. Todo paciente con lactacidemia mayor de 2 milimoles por litro en servicio de urgencias precisaría de una evaluación o un seguimiento. Además, como valores añadidos, está validado para ancianos y poblaciones especiales. El aclaramiento del lactato lo usamos para monitorizar la respuesta al tratamiento y también se utiliza junto con otros biomarcadores de respuesta inflamatoria a infección y escalas, ya que aumenta su rendimiento pronóstico de forma significativa y evidente. Por otro lado, uno de los nuevos biomarcadores que llevamos investigando ya años e introduciendo en la práctica clínica es la prodromelina. Aumenta en situaciones de estrés celular y como biomarcador de respuesta inflamatoria e infección, aunque también en otras enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares. Pero es superior al resto de biomarcadores en la predicción de mortalidad, tanto a corto, medio como a largo plazo. Y una de sus características más relevantes es que sus concentraciones se elevan antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas, convirtiéndose en el biomarcador, entre comillas, más precoz. Además, ya ha sido validada en los subgrupos con situaciones especiales y en los pacientes ancianos. El segundo reciente biomarcador que hemos introducido en la práctica clínica, SUPAR, se relaciona muy significativamente con la gravedad, con la mala evolución, con los reingresos y mortalidad, independientemente de la clasificación del triaje, tanto en pacientes con infección bacteriana grave como con COVID-19. En cuanto a la predicción de bacteriemia en el paciente con infección de urgencia, seguro que ustedes han utilizado, porque históricamente los criterios de Shapiro han constituido el modelo predictivo más utilizado en los servicios de urgencias desde hace muchos años. Clasifica el riesgo de bacteriemia en bajo, moderado y alto en función de los criterios mayores y menores que se muestran en la tabla que podemos ver. Según este modelo, estaría indicada la extracción de hemocultivos cuando se cumpliera un criterio mayor o al menos dos menores. Consigue un rendimiento relevante y útil, un área bajo la curva de 0,83, y una sensibilidad del 94%, pero tiene unas limitaciones muy importantes. La especificidad es solo del 48%, resulta complejo para utilizarlo en los servicios de urgencias y no tiene en cuenta, desgraciadamente, y la indudable mejora que de estos modelos consiguen los biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección, como ya hemos demostrado. Recientemente publicamos el modelo de predicción de bacteriemia 5MPB Toledo, cuyo objetivo era diseñar un modelo sencillo para predecir bacteriemia en los pacientes atendidos por infección en los servicios de urgencias. Tras analizar 38 variables independientes, se definió el modelo con 5 variables disponibles en la primera atención en el servicio de urgencias. Temperatura mayor a 38,3 grados centígrados, frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, un índice de Charson de comorbilidad mayor o igual a 3, recuento leucocitario mayor de 12.000 y una concentración de procalcitonina mayor o igual a 0,51 nanogramos mililitro. A cada variable se le asignó un peso según los resultados del coeficiente beta, de tal manera que un punto a todas salvo la procalcitonina, que con más peso se le asignaron 4. El modelo, como ven, categoriza a los pacientes en riesgo bajo de 0 a 2 puntos, moderado de 3 a 5 y alto de 6 a 8, con una probabilidad de bacteriemia del 1,1, 10,5 y 77% respectivamente. El área bajo la curva del modelo tras el bootstrapping fue excelente, es excelente, de 0,94. Hace unos meses hemos publicado en la revista Infection el desarrollo y la validación del modelo predictivo de bacteriemia en Fursemes, que podemos considerar el hermano mayor de la escala de Toledo, ya que incorpora a estas 2 variables más y además le mejora. Tras el estudio de las 38 variables significativas, con un modelo de regresión por introducción para forzar todo, se mantuvieron hasta el final 7 variables, las 5 del modelo de Toledo, más la existencia de escalofríos tiritona y trombopenia, menor a 150.000
por milímetro cúbico. El modelo se depuró para simplificarlo, de modo que la procalcitonina se le asignó un peso de 4 puntos y el resto de variables 1, de forma que la escala clasifica a los pacientes de 0 a 10 puntos, para ser más sencilla, práctica y exacta que la de Toledo. En base a esta puntuación que se obtiene de cada paciente, tiene una probabilidad esperada diferente de tener bacteriemia, como pueden ver, que iría desde el 0,2% con 0 puntos hasta el 90% con 10 puntos, lo que nos permite clasificar a los pacientes de 0 a 10 o en distintos grupos de riesgo ya definidos. Así, establecer unas recomendaciones específicas para cada paciente según el resultado, como se puede ver en la figura de decisión. El área bajo la curva conseguida de este modelo es excelente, siendo muy superior al modelo clásico de Shapiro, referencia para todos nosotros en la última década. Y con un punto de corte de mayor rendimiento de 5, también mejora la sensibilidad y el valor predictivo negativo, pero sobre todo la especificidad que obtiene el modelo de Shapiro. Para facilitar su uso en los servicios de urgencias, hemos creado esta calculadora del modelo para que esté accesible para todo el mundo, con la URL y el código QR que tienen en pantalla para poder acceder a ella. En cuanto al diagnóstico y pronóstico de infección bacteriana en urgencias, y ya para terminar, quiero mostrarles solo algunos de los resultados de un estudio publicado hace 2 meses, donde se confirma la mejora del rendimiento de las escalas clásicas CHIRS y qSOFA al añadir los biomarcadores procalcitonina y lactato. Y estamos convencidos de que este estudio nos acerca más a las nuevas definiciones de sepsis 4 para urgencias y emergencias. Como ven, con una muestra de más de 4.000 pacientes y una proporción de enfermos con qSOFA mayor o igual a 2 de casi el 19% y SIRS mayor o igual a 2 criterios del 66%, y con una foto en cuanto al origen del proceso infeccioso, como ven, infección respiratoria, tracto urinario, abdominal, que es el habitual, el que conocemos en los servicios de urgencias, eso considerábamos el 75% de todos los procesos y todos los casos, vimos que para el pronóstico de mortalidad a 30 días, el lactato mejoraba el rendimiento del qSOFA, que por supuesto ganaba al SIRS, y la combinación con mejor rendimiento de las estudiadas es la qSOFA más lactato, que incrementa de forma significativa el rendimiento del área bajo la curva del qSOFA con una especificidad del 91% y un valor predictivo del 92%. En relación a la predicción de confirmación microbiológica en los pacientes con sospecha de infección, porque además de sospecharlo, luego está bien que lo confirmemos. En este caso, la procalcitonina también mejora significativamente los criterios de SIRS, con una bajo la curva limitada, efectivamente, pero interesante. Y aunque su sensibilidad, como ven, es muy deficiente, por lo tanto no sería útil para el screening, sí obtiene una especificidad del 87% y un valor predictivo positivo del 75%. Y finalmente, para la predicción de bacteriemia, también al añadir la procalcitonina, se mejora significativamente a los criterios de SIRS, con un área bajo la curva mejor incluso que muchos modelos predictivos de bacteriemia que utilizamos, salvo el de Toledo y el Infusemes, consiguiendo una sensibilidad del 79%, especificidad del 85% y un interesante valor predictivo negativo del 94%, que son mejores datos de los que se conseguía con el clásico modelo de Shapiro. Ahora me gustaría de nuevo que después de estos minutos que hemos estado conversando, volvieran ustedes a repetir la pregunta y darnos una respuesta, por favor, en cuanto a si consideran que las definiciones actuales de sepsis oficiales, sepsis 3, qSOFA mayor o igual a 2, son válidas, son suficientes, son las adecuadas para establecer esa aproximación diagnóstica en nuestros servicios de urgencias y emergencias. De nuevo, gracias por su colaboración y por su ayuda. Como ven, bueno, seguimos en una proporción muy parecida con un ligero arranque del no sobre el sí. Para llevar como conclusiones, como últimos comentarios. Bueno, como hemos dicho, tendríamos el interés de tener y tendríamos 3 objetivos: el diagnóstico precoz de la infección bacteriana, de la bacteriemia, incluso del patógeno, el pronóstico para estratificar la gravedad y monitorizar la monitorización, evolución y respuesta
del proceso. En cuanto a los biomarcadores, aquí el ganador en cuanto al diagnóstico precoz bacteriano es la procalcitonina. Para el pronóstico, bueno, si estuvieran en un futuro próximo disponibles adrenomerina y SUPAR, evidentemente serían superiores, pero si no lo tenemos y tenemos el lactato, sería el lactato o incluso la procalcitonina. Y para monitorizar, pues utilizamos todos ellos. ¿Cuál sería nuestra estrategia? Pues evidentemente, ante la sospecha de un paciente con infección en servicio de urgencias, aplicaríamos el SIS procalcitonina. Si además creo que tiene, si es positivo y tengo la sospecha de una posible bacteriemia, aplicaríamos uno de los modelos predictivos de bacteriemia, y a estos enfermos, donde orientaríamos el diagnóstico de infección, aplicaríamos el Qsofa lactato para monitorizar, por supuesto, la evolución, los biomarcadores y los signos vitales, como hacemos habitualmente en todos nuestros enfermos. Bueno, aquí les dejo mis datos, porque estoy a partir de ahora a su disposición, no solamente hoy, sino en cualquier momento. No sé si tendrán alguna pregunta que quizá pues, pueda intentar responderla, y ya saben que, como decía el doctor Regalco Menéndez, en Toledo tienen su casa y tienen un amigo. Muchas gracias.